parte y el corazón de la sinodalidad. Llamados por el Espíritu Santo a la conversión. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. 13 en la mañana de Pascua encontramos a 3 discípulos: María Magdalena, Simón, Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Cada uno de ellos busca al Señor a su manera. Cada uno tiene su propio papel en el amanecer de la esperanza. María Magdalena está impulsada por un amor que la lleva primero al sepulcro. Arrepentidos por ella, Pedro y el discípulo. Amados se dirigen hacia el sepulcro. El discípulo amado corre con la fuerza de la juventud, busca con la mirada del que intuye primero, pero sabe ceder el paso al mayor que ha recibido el encargo de guiar. Pedro, agobiado por haber negado al Señor, espera la cita con la misericordia de la que será ministro en la iglesia. María permanece en el huerto, oye que la llaman por su nombre, reconoce al Señor que la envía a anunciar su resurrección a la comunidad de los discípulos. Por eso la iglesia la reconoce como apóstol de los apóstoles. Su mutua dependencia encarna el corazón de la sinodalidad. 14. La iglesia existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia. La resurrección de Jesús, el resucitado, trae la paz al mundo y nos da el don de su Espíritu. Cristo vivo es la fuente de la verdadera libertad, el fundamento de la esperanza que no defrauda, la revelación del verdadero rostro de Dios y del destino último del hombre. Los evangelios nos dicen que para entrar en la fe pascual y ser testigos de ella, es necesario reconocer el propio vacío interior, las tinieblas del miedo, de la duda y del pecado. Pero quienes en la oscuridad tienen el valor de salir y ponerse a buscar, descubren realmente que son buscados, llamados por su nombre, perdonados y enviados junto a sus hermanos y hermanas. La Iglesia Pueblo de Dios, Sacramento de Unidad. 15 del bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo brota la identidad del pueblo de Dios. Se realiza como llamada a la santidad y envío en misión, para invitar a todos los pueblos a acoger el don de la salvación. Es pues del bautismo en el que Cristo nos reviste de sí mismo y nos hace renacer por el Espíritu como hijos de Dios, de donde nace la iglesia sinodal misionera,
Toda la vida cristiana tiene su fuente y su horizonte en el misterio de la Trinidad, que suscita en nosotros el dinamismo de la fe, de la esperanza y de la caridad. 16. Quiso Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente, como excluyendo su mutua conexión, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. El que no es el pueblo de Dios, en camino hacia el reino, se alimenta continuamente de la Eucaristía, fuente de comunión y de unidad, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. la Iglesia, alimentada por el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, se constituye como su cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Vivificada por la gracia, ella es el templo del Espíritu Santo. En efecto, quien la anima y construye, haciendo de todos nosotros las piedras vivas de un edificio espiritual. El proceso sinodal nos ha hecho experimentar el sabor espiritual de ser pueblo de Dios, reunido de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, viviendo en contextos y culturas diferentes. Ese pueblo no es nunca la mera suma de los bautizados, sino el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión, todavía peregrino en el tiempo y ya en comunión con la Iglesia del cielo. En los diversos contextos en los que están arraigadas cada una de las iglesias, el pueblo de Dios anuncia y testimonia la buena nueva de la salvación, viviendo en el mundo y para el mundo. Camina junto a todos los pueblos de la tierra, dialoga con sus religiones y culturas, reconociendo en ellas las semillas de la palabra, avanzando hacia el reino e incorporados a este pueblo por la fe y el bautismo. Somos sostenidos y acompañados por la Virgen María, signo de esperanza segura y de consuelo. Las raíces sacramentales del pueblo de Dios. En ti une el camino sinodal de la Iglesia nos ha llevado a redescubrir que la variedad de vocaciones, carismas y ministerios tiene una raíz. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana porque introduce a todos en el don más grande: ser hijos de Dios, es decir, partícipes de la relación de Jesús con el Padre en el Espíritu. No hay nada más alto que esta dignidad, concedida por igual a toda persona, que nos hace revestirnos de Cristo e injertarnos en Él como los sarmientos en la vid. En el nombre de cristiano, que tenemos el honor de llevar, está contenida la gracia que fundamenta nuestra vida y nos hace caminar juntos como hermanos y hermanas
22 en virtud del bautismo. El pueblo santo de Dios participa del carácter profético de Cristo, dando testimonio vivo de Él, sobre todo con una vida de fe y amor. Gracias a la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, llamado sensus fidei. Consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas, basada en el hecho de que en el Espíritu Santo los bautizados son hechos partícipes de la naturaleza divina. De esta participación deriva la aptitud para captar intuitivamente lo que es conforme a la verdad de la revelación en la comunión de la iglesia. Por eso, la iglesia está segura de que el santo pueblo de Dios no puede equivocarse al creer cuando la totalidad de los bautizados expresa su consenso universal en materia de fe y de moral. El ejercicio del sensus fidei no debe confundirse con la opinión pública. Está siempre unido al discernimiento de los pastores en los distintos niveles de la vida eclesial, como muestra la articulación de las fases del proceso sinodal. Pretende alcanzar ese consenso de los fieles que constituye un criterio seguro para determinar si una doctrina o práctica particular pertenece a la fe apostólica, teológica internacional. El sensus fidei en la vida de la iglesia 2014 M3. Por el bautismo todos los cristianos participan del sensus fidei. Por tanto, además de ser el principio de la sinodalidad, es también el fundamento del ecumenismo. El camino de la sinodalidad que la Iglesia Católica está siguiendo. 20 dentro del itinerario de la iniciación cristiana. El sacramento de la confirmación enriquece la vida de los creyentes con una particular efusión del Espíritu, con miras al testimonio. El Espíritu que llenó a Jesús, que lo ungió y lo envió a anunciar el Evangelio, es el mismo Espíritu que se derrama sobre los creyentes como sello de pertenencia a Dios y como unción que santifica. Por eso la confirmación, que hace presente la gracia de Pentecostés en la vida del bautizado y de la comunidad, es un don de gran valor para renovar el prodigio de una iglesia movida por el fuego de la misión, que tiene el valor de salir a los caminos del mundo y la capacidad de hacerse comprender por todos los pueblos y culturas. Todos los creyentes están llamados a contribuir a este impulso, acogiendo los carismas que el Espíritu distribuye abundantemente a cada uno y comprometiéndose a ponerlos al servicio del reino con humildad e ingenio creativo. 26. La celebración de la Eucaristía, especialmente el domingo, es la primera y fundamental forma en la que el pueblo santo de Dios se encuentra y reúne por medio de la celebración eucarística. Se significa y se realiza la unidad de la iglesia.
en la participación plena, consciente y activa de todos los fieles, en la presencia de los diversos ministerios y en la presidencia del obispo o presbítero, se hace visible la comunidad cristiana, en la que se realiza una corresponsabilidad diferenciada de todos para la misión. Por eso la Iglesia, cuerpo de Cristo, aprende de la Eucaristía a articular unidad y pluralidad, unidad de la Iglesia y multiplicidad de asambleas eucarísticas, unidad del misterio sacramental y variedad de tradiciones litúrgicas, unidad de la celebración y diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Nada muestra mejor que la Eucaristía que la armonía creada por el Espíritu no es uniformidad y que todo don eclesial está destinado a la edificación común. Cada celebración de la Eucaristía es también expresión del deseo y de la llamada a la unidad de todos los bautizados, que todavía no es plena y visible, donde no es posible la celebración dominical de la Eucaristía. La comunidad, deseándola, se reúne en torno a la celebración de la palabra, donde Cristo sigue estando presente. 27. Existe un estrecho vínculo entre sinaxis y sínodos, entre la asamblea eucarística y la asamblea sinodal, aunque bajo formas diferentes. En ambas se realiza la promesa de Jesús de estar presente allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Las asambleas sinodales son acontecimientos que celebran la unión de Cristo con su Iglesia por la acción del Espíritu. Es Él quien asegura la unidad del cuerpo eclesial de Cristo en la asamblea eucarística como en la asamblea sinodal. La liturgia es una escucha de la palabra de Dios y una respuesta a su iniciativa de alianza. La asamblea sinodal es también una escucha de la misma palabra que resuena tanto en los signos de los tiempos como en el corazón de los fieles. Y una respuesta de la asamblea que discierne la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Significado y menciones de la sinodalidad. 28. Los términos sinodalidad y sinodal derivan de la antigua y constante práctica eclesial de reunirse en sínodo. En las tradiciones de las iglesias orientales y occidentales, la palabra sínodo se refiere a instituciones y acontecimientos que han adoptado diferentes formas a lo largo del tiempo, implicando una pluralidad de sujetos en su variedad. Todas estas formas están unidas por el hecho de reunirse para dialogar, discernir y decidir, gracias a la experiencia de los últimos años. El significado de estos términos se ha comprendido mejor y se ha vivido aún más. Se han asociado cada vez más al deseo de una iglesia más cercana a las personas y más relacional, que sea hogar y familia de Dios. A lo largo del proceso sinodal, ha madurado una convergencia sobre el significado de la sinodalidad que subyace en este documento. La sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad. Orientada a la misión, implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial. La escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. En
En esta línea entendemos mejor lo que significa que la sinodalidad sea una dimensión constitutiva de la Iglesia. Setima uno. En términos simples y sintéticos, podemos decir que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera. Es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. 29. En la Virgen María, Madre de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad, vemos resplandecer a plena luz los rasgos de una Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. Ella es, en efecto, la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación en el Espíritu. Por eso, como afirmaba San Pablo Fes, la acción de la Iglesia en el mundo es como una prolongación de la solicitud de María. MC 28. Más detalladamente, la sinodalidad designa tres aspectos distintos de la vida de la Iglesia. En primer lugar, se refiere al estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios, convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia. Este modus vivendi et operandi se realiza mediante la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. En segundo lugar, la sinodalidad designa entonces, en un sentido más específico y determinado desde el punto de vista teológico y canónico, aquellas estructuras y procesos. 13. Eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa a nivel institucional, de modo análogo en los diversos niveles de su realización local, regional, universal. Tales estructuras y procesos están al servicio del discernimiento autorizado de la Iglesia, llamada a identificar la dirección a seguir en la escucha del Espíritu Santo. En tercer lugar, la sinodalidad designa la realización puntual de aquellos eventos sinodales en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente y según procedimientos específicos determinados
por la disciplina eclesiástica, implicando de diferentes modos, a nivel local, regional y universal, todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de los obispos en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma para el discernimiento de su camino y de las cuestiones particulares, y para la toma de decisiones y orientaciones en orden al cumplimiento de su misión evangelizadora. En el contexto de la eclesiología conciliar del pueblo de Dios, el concepto de comunión expresa la sustancia profunda del misterio y de la misión de la Iglesia, que tiene en la celebración de la Eucaristía su fuente y su culmen, es decir, la unión con Dios Trinidad y la unidad entre las personas humanas que se realiza en Cristo por medio del Espíritu Santo. En este contexto, la sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión. 33. La autoridad de los pastores. Es un don específico del Espíritu de Cristo cabeza para la edificación de todo el cuerpo. Este don está vinculado al sacramento del orden, que configura a quienes lo reciben con Cristo cabeza, pastor y siervo, y los pone al servicio del pueblo santo de Dios para salvaguardar la apostolicidad del anuncio y promover la comunión eclesial a todos los niveles. La sinodalidad ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el propio ministerio jerárquico. Francisco, discurso en conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015, y sitúa en la justa perspectiva el mandato que Cristo confía en el Espíritu Santo a los pastores. Por ello, invita a toda la Iglesia, incluidos los que ejercen la autoridad, a la conversión y a la reforma. Unidad como armonía. 34. La criatura humana en cuanto de naturaleza espiritual se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Por tanto, la importancia de dichas relaciones es fundamental. Una iglesia sinodal se caracteriza por ser un espacio donde las relaciones pueden prosperar, gracias al amor mutuo que constituye el mandamiento nuevo dejado por Jesús a sus discípulos. Dentro de culturas y sociedades cada vez más individualistas, la Iglesia, pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Puede dar testimonio de la fuerza de las relaciones fundadas en la Trinidad. Las diferencias de vocación, edad, sexo, profesión, condición y pertenencia social presentes en toda comunidad cristiana ofrecen a cada persona ese encuentro con la alteridad indispensable para la maduración personal. 35. Es ante todo en el seno de la familia que con el concilio podría llamarse iglesia doméstica, donde se experimenta la riqueza de las relaciones entre personas unidas en su diversidad de carácter, sexo, edad y función. Por eso las familias son un lugar privilegiado para aprender y experimentar las prácticas esenciales de una iglesia sinodal. A pesar de las fracturas y el sufrimiento que experimentan las familias, siguen siendo lugares donde aprendemos a intercambiar el don del amor, la confianza, el perdón, la reconciliación y la comprensión. Es en la familia donde aprendemos que tenemos la misma dignidad, que hemos sido creados para la reciprocidad, que necesitamos ser escuchados y somos capaces de escuchar, de discernir y decidir juntos, de aceptar y ejercer una autoridad animada por la caridad, de ser corresponsables y rendir cuentas de nuestras acciones. La familia humaniza a las personas mediante la relación del nosotros y al mismo tiempo promueve las legítimas diferencias de cada uno. 36. El proceso sinodal ha mostrado que el Espíritu Santo suscita constantemente una gran variedad de carismas y ministerios en el pueblo de Dios. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios. Del mismo modo, surgió la aspiración de ampliar las posibilidades de participación y ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados, hombres y mujeres. En este sentido, sin embargo, se expresó la tristeza por la falta de participación de tantos miembros del pueblo de Dios en este camino de renovación eclesial y el cansancio generalizado para experimentar plenamente un 37. Además, el proceso sinodal ha puesto de relieve el patrimonio espiritual de las iglesias locales, en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia Católica, y la necesidad de articular sus experiencias. En virtud de la catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y con toda la iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. El ministerio del sucesor de Pedro garantiza las diferencias legítimas y 15. Simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. 38. La iglesia entera ha sido siempre una pluralidad de pueblos y lenguas, de iglesias con sus ritos,
disciplinas y patrimonios teológicos y espirituales particulares, de vocaciones, carismas y ministerios al servicio del bien común. La unidad de esta diversidad es realizada por Cristo, piedra angular, y el Espíritu, maestro de armonía. Esta unidad en la diversidad está diseñada precisamente por la catolicidad de la Iglesia. Signo de ello es la pluralidad de iglesias sui juris, cuya riqueza ha puesto de relieve el proceso sinodal. La Asamblea pide que continuemos por el camino del encuentro, de la comprensión mutua y del intercambio de dones que alimentan la comunión de una iglesia de iglesias. 39. La renovación sinodal favorece la valoración de los contextos como el lugar donde se hace presente y se realiza la llamada universal de Dios a formar parte de su pueblo, de ese reino de Dios que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. De este modo, las diferentes culturas son capaces de acoger la unidad que subyace a su pluralidad y las abre a la perspectiva del intercambio de dones. La unidad de la iglesia no es la uniformidad, sino la integración orgánica de las legítimas diversidades. La variedad de expresiones del mensaje salvífico evita reducirlo a una comprensión única de la vida de la iglesia y de las formas teológicas, litúrgicas, pastorales y disciplinares en que se expresa. 40. La valoración de los contextos, culturas y diversidades y de las relaciones entre ellos es clave para crecer como iglesia sinodal, misionera y caminar bajo el impulso del Espíritu Santo hacia la unidad visible de los cristianos. Curontó de unan en todas partes de la tierra. Los cristianos conviven con personas que no están bautizadas y sirven a Dios practicando una religión diferente. Por ello rezamos solemnemente en la liturgia del Viernes Santo. Con ellos colaboramos y luchamos por construir un mundo mejor. Y junto con ellos imploramos al único Dios que libre al mundo de los males que lo afligen. El diálogo, el encuentro y el intercambio de dones propios de una iglesia sinodal están llamados a abrirse a las relaciones con otras tradiciones religiosas, con el fin de establecer la amistad, la paz, la armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Conferencia Episcopal Católica de la India. Respuesta de la Iglesia en la India a los desafíos actuales. 9 de marzo de 2016. Citado en FT 21. En algunas regiones, los cristianos que se comprometen a construir relaciones fraternas con personas de otras religiones sufren persecución.
La asamblea les anima a perseverar en sus esfuerzos con esperanza. 40 Lois, la pluralidad de religiones y culturas, la variedad de tradiciones espirituales y teológicas, la variedad de los dones del Espíritu y de las tareas de la comunidad, así como la 16, diversidad de edad, sexo y pertenencia social dentro de la iglesia, son una invitación a que cada uno reconozca y asuma su propia parcialidad, renunciando a la pretensión de ser el centro y abriéndose a acoger otras perspectivas. Cada uno es portador de una contribución peculiar e indispensable para completar la obra común. La iglesia sinodal puede escribirse recurriendo a la imagen de la orquesta. La variedad de instrumentos es necesaria para dar vida a la belleza y a la armonía de la música, dentro de la cual la voz de cada uno mantiene sus propios rasgos distintivos al servicio de la misión común. Así se manifiesta la armonía, que el Espíritu obra en la iglesia, siendo Él la armonía en persona. Sobre el Salmo 29:1, sobre el Espíritu Santo. Y 16:38. Espiritualidad sinodal. Cuando entréis, la sinodalidad es ante todo una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. Una espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo y requiere escucha de la palabra de Dios, la contemplación, el silencio y la conversión del corazón, como afirmó el Papa Francisco en el discurso de apertura de esta segunda sesión. El Espíritu Santo es un guía seguro y nuestra primera tarea es aprender a discernir su voz, porque Él habla en todos y en todas las cosas. General de la segunda sesión de la IECCIAIS. Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 2 de octubre de 2024. Una espiritualidad sinodal exige también ascesis, humildad, paciencia y disponibilidad para perdonar y ser perdonado. Acoge con gratitud y humildad la variedad de dones y tareas distribuidos por el Espíritu Santo para el servicio del único Señor. Lo hace sin ambiciones, ni envidias, ni deseos de dominio o control, cultivando los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo asumiendo la condición de siervo. Reconocemos el fruto cuando la vida cotidiana de la Iglesia está marcada por la unidad y la armonía en la pluriformidad. Nadie puede proceder solo en un camino de auténtica espiritualidad. Tenemos necesidad de apoyo, incluyendo la formación y el acompañamiento espiritual como individuos y como comunidad.
Quantum 4, la renovación de la comunidad cristiana solo es posible reconociendo la primacía de la gracia. Si falta la profundidad espiritual, personal y comunitaria, la sinodalidad se reduce a un expediente organizativo. Estamos llamados no solo a traducir los frutos de la experiencia espiritual personal en procesos comunitarios, sino a tener la experiencia de cómo la práctica del mandamiento nuevo del amor recíproco es lugar y forma del encuentro con Dios. En este sentido, la perspectiva sinodal, a la vez que se inspira en el rico patrimonio espiritual de la tradición, contribuye a renovar las formas, una oración abierta a la participación, un discernimiento vivido juntos, una energía misionera que nace del compartir y se irradia como servicio. La conversación en el espíritu es una herramienta que, aun con sus limitaciones, resulta fructífera para permitir la escucha y el discernimiento de lo que el espíritu dice a las iglesias. Apag 2:7. Su práctica ha provocado alegría, asombro y gratitud, y se ha experimentado como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la iglesia. La palabra conversación expresa algo más que un mero diálogo. Entrelaza armoniosamente pensamiento y sentimiento y genera un mundo de vida compartido. Por eso puede decirse que en la conversación está en juego la conversión. Es un dato antropológico que se encuentra en pueblos y culturas diferentes, unidos por la práctica de reunirse solidariamente para tratar, y 17, decidir sobre cuestiones vitales para la comunidad. La gracia lleva a término esta experiencia humana. Conversar en el espíritu significa vivir la experiencia de compartir a la luz de la fe y en la búsqueda del querer de Dios en un clima evangélico en el que el Espíritu Santo puede hacer oír su voz inconfundible. 40 esas. En todas las etapas del proceso sinodal resonó la necesidad de sanación, reconciliación y reconstrucción de la confianza dentro de la iglesia. En particular tras demasiados escándalos de abusos. Y dentro de la sociedad, la iglesia está llamada a poner en el centro de su vida y de su acción el hecho de que en Cristo, por el bautismo, estamos confiados los unos a los otros. Reconocer esta realidad profunda se convierte en un deber sagrado que nos permite reconocer los errores y reconstruir la confianza.
Recorrer este camino es un acto de justicia, un compromiso misionero del pueblo de Dios en nuestro mundo y un don que debemos invocar desde lo alto. El deseo de seguir recorriendo este camino es el fruto de la renovación sinodal. La sinodalidad como profecía social. 47. Practicado con humildad. El estilo sinodal puede hacer de la Iglesia una voz profética en el mundo de hoy. La Iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones. CFF is 11-12. Francisco, discurso para la conmemoración del 50 aniversario de la Constitución del Sínodo de los Obispos. 17 de octubre de 2015. Vivimos en una época marcada por el aumento de las desigualdades, la creciente desilusión con los modelos tradicionales de gobierno, el desencanto con el funcionamiento de la democracia, las crecientes tendencias autocráticas y dictatoriales, el dominio del modelo de mercado sin tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas y la creación, y la tentación de resolver los conflictos por la fuerza en lugar del diálogo. Las prácticas auténticas de sinodalidad permiten a los cristianos desarrollar una cultura capaz de profetizar críticamente frente al pensamiento dominante y ofrecer así una contribución distintiva a la búsqueda de respuestas a muchos de los retos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas y a la construcción del bien común. 48. El modo sinodal de vivir. Las relaciones es una forma de testimonio con relación a la sociedad. Además, responde a la necesidad humana de ser acogido y sentirse reconocido dentro de una comunidad concreta. Es un desafío al creciente aislamiento de las personas y al individualismo cultural que incluso la Iglesia ha absorbido con frecuencia, y nos llama al cuidado recíproco, a la interdependencia y a la corresponsabilidad por el bien común. Asimismo, desafía un exagerado comunitarismo social que asfixia a las personas y no les permite ser sujetos de su propio desarrollo. La disponibilidad de escuchar a todos, especialmente a los pobres, contrasta con un mundo en el que la concentración de poder deja fuera a los pobres, a los marginados, a las minorías y a la tierra, nuestra casa común. Tanto la sinodalidad como la ecología integral asumen la perspectiva de las relaciones e insisten en la necesidad de cuidar los vínculos. Por eso se corresponden y se integran en el modo de vivir. La misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo.